Muy buenas noches. La noticia del día es un caso de toma de justicia por la propia mano. Lo hicieron los indígenas de la comunidad Nasa contra 8 presuntos guerrilleros de las FARC, de quienes sospechan son los responsables de matar a 2 de sus compañeros por desmontar una valla publicitaria con la que la guerrilla rendía homenaje a Alfonso Cano, quien fue dado de baja por el ejército hace 3 años. El líder de la comunidad Nasa explicó que las autoridades tradicionales custodian a los retenidos y decidirán si son llevados a juicio según las costumbres indígenas. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CNI. Indígenas retienen a 8 guerrilleros señalados de asesinar a 2 de sus integrantes. Ejército de Liberación Nacional libera a 2 mujeres que tenía secuestradas desde hace 11 días. Escoltas anuncian cese laboral. Exigen pago de sueldos atrasados. Gremios del sector agropecuario denuncian aumento de la extorsión. Portugal brinda apoyo al proceso de paz y consejos para enfrentar enemigos de los diálogos. Víctimas del Palacio de Justicia piden ir a la mesa de diálogos con las FARC. Alerta naranja en 6 localidades de Bogotá por contaminación. Este hombre se salvó de morir ahogado, aferrado a una nevera de Icopor. Naciones Unidas pide explicaciones a Venezuela por denuncias de torturas. De Denis Suárez al primer palo, está Vaca. ¡Gol! Vaca más goleador que nunca. Hoy marcó en la victoria del Sevilla. Técnico del Nacional pide a Pekerman que no convoque sus jugadores a la selección. El baterista de la reconocida agrupación AC/DC es acusado de asesinato. Al final de la emisión, este escándalo que sorprende al mundo del entretenimiento en un flash. Mientras los cuerpos de los 2 indígenas Nasa asesinados ayer por presuntos guerrilleros de las FARC permanecen en Medicina Legal de Santander de Quilichao, los 8 supuestos subversivos capturados por los indígenas están en una casa custodiados por la comunidad nativa. CMI obtuvo acceso al video que grabaron los propios indígenas que muestra la munición que tenían los capturados por ellos. En este video grabado por integrantes de la Guardia Indígena se observa el material de guerra que le quitaron a los 8 insurgentes de las FARC, señalados como los presuntos responsables de haber acabado con la vida de 2 líderes de la comunidad Nasa en Toribío, Cauca. El consejero Gabriel Paví asegura que todos están aislados hasta el domingo, cuando empiece el juicio donde se decidirá el castigo, cuya pena máxima es la privación de la libertad hasta por 40 años. Hay varios tipos de remedio que la Asamblea puede definir. Hay uno que llama el juete, cepo, trabajo forzado, expulsión del territorio o mandarlo en calidad de guardado en un centro penitenciario. Entre los guerrilleros capturados por la Guardia Indígena hay un menor de edad de 14 años. La mamá de este joven teme por su futuro. Según ella, hace poco él ingresó a las filas de las FARC como miliciano. Pero el cabildo juzga que son guerrillas, o son guerrilla, el propio no, pues son milicianos, son mandados por personas mayores, entonces que la guardia coja a los verdaderos guerrilleros, verdaderos jefes. Por su parte, el sacerdote de Toribío repudió este crimen de 2 líderes que intentaban bajar vallas como esta, que han sido puestas en las vías que conducen hacia el municipio, alusivas al aniversario de la muerte de Alfonso Cano. Expresar profundamente el dolor y la indignación frente al pueblo del país o donde llegará esta información por este crimen tan grande. Los cuerpos de los 2 líderes de la Guardia serán sepultados el próximo sábado en su tierra natal, Toribío. Bueno, y a propósito de este caso tan particular, quisimos hoy preguntarles a ustedes en las redes sociales si estos 2 hombres supuestamente responsables de haber asesinado a unos indígenas deben ser juzgados bajo la justicia indígena o no. ¿Qué nos dice la gente, Alejandra? Buenas noches. Buenas noches, Claudia. En nuestra cuenta oficial de Twitter, @CMI La Noticia, estas fueron algunas de las opiniones que nos llegaron. @León Fernández dice: no los vayan a entregar a la justicia porque les dan casa por cárcel, ya que no son un peligro para la sociedad, entre comillas. @Luferbag: los indígenas tienen su propia jurisdicción. @Mi Albedrío: excelente ley del talión para que sientan en carne propia lo que a diario sufre el pueblo de bien. @Natalia Daníez dice: muy bueno, si el Estado no los castiga, entonces que lo hagan ellos. @Johan-Card:
Deberían entregarlos a la justicia ordinaria para una condena ejemplar. No bastan solamente latigazos con ramitas de ortiga. Y @Javi Gamboa G dice que están en todo su derecho según las leyes indígenas para hacer justicia por sus víctimas. Nadie ha podido ver a los guerrilleros, pues los indígenas los retienen en una casa y ninguna persona tiene acceso a este lugar. A ustedes los invitamos a que nos sigan en @CMI La Noticia en Twitter para que participen de nuestro tema del día. Claudia, siga usted con más información. Es que es tan compleja la justicia en el país y tiene tantos problemas que por eso se entiende la cantidad de tweets que llegan en ese sentido. Muchas gracias, Alejandra. Y la guerrilla del ELN dejó en libertad en el departamento de Arauca a 2 mujeres, quienes permanecían en su poder desde hace 11 días. La liberación de las 2 mujeres que se encontraban retenidas desde la semana anterior fue catalogada por el gobernador de Arauca, Facundo Castillo Cisneros, como un modo de presión por la guerrilla del ELN para llegar a dialogar de paz con el gobierno. Es una forma de presionar para que se agilicen los diálogos de paz con este grupo irregular. ¿Qué le pedimos al gobierno nacional? Que lo haga dentro del menor tiempo posible, pues para ver si eso es un argumento para que cese un poco la violencia, pues que lo llamen y que se sienten en la mesa en el menor tiempo posible. Las hermanas María y Shirley Sierra fueron entregadas a una comisión del CICR, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica entre los municipios de Saravena y Fortol. En otro hecho presentado también en el municipio de Saravena se registró un ataque a un puesto de control policial en donde un uniformado perdió la vida y otro se encuentra gravemente herido. En la zona tiene alta presencia la guerrilla del ELN. El presidente de la Federación de Productores de Arroz, Rafael Hernández, denunció un aumento en las extorsiones a los agricultores y el regreso de los grupos armados a zonas que, según él, antes eran custodiadas por la fuerza pública. En contraste, la policía reveló cifras sobre mejoras en materia de seguridad en todas las zonas rurales del país. El presidente de FEDEARROZ aseguró que en el sector agrícola la seguridad está deteriorada. La extorsión por parte de los grupos al margen de la ley en el campo, y eso ha causado el regreso en muchas zonas del país de los grupos insurgentes a las zonas otrora consolidadas por el Ejército de Colombia. A su turno, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia advirtió que todas estas problemáticas de seguridad deben solucionarse si se quiere llegar a un posconflicto. El sector rural ha sido de los más afectados y entre los temas que vamos a tratar es cómo se paga y quién lo paga. Nosotros desde la SAC hemos dicho que es el país completo. Sin embargo, según el inspector general de la policía, este año se han reportado 2.943 homicidios en zonas rurales frente a 3.535 en el mismo periodo del año pasado, lo que representa una disminución de 17%. El menos 21% en casos de abigeato así, hurto de semovientes bovinos, 1.644 en el 2013 frente a 1.300 del 2014. En cuanto a restitución de tierras, se han proferido 753 sentencias a favor de 1.329 familias de 58 municipios. 28 capturas en el marco de la ley. Se ha logrado esclarecer 9 casos de homicidios de reclamantes y líderes de tierras. Las declaraciones se conocieron durante el primer encuentro de entidades gremiales agropecuarias del país. Los escoltas de la Unidad de Protección iniciaron hoy un cese de actividades para exigir el pago de 37 días de salarios atrasados y la cancelación de viáticos. Los responsables de la seguridad de altos funcionarios del país realizaron plantones frente a edificaciones públicas para llamar la atención de las autoridades. Son cerca de 700 escoltas los que iniciaron hoy el cese de actividades en varias regiones del país, dejando sin los esquemas de protección a muchas personalidades amenazadas. A la fecha son 37 días que no nos pagan el salario. Estamos costeando por medio de prestamistas al 5 y al 10% trabajando nosotros. No tenemos pago de viáticos hace más de 2 meses. Tenemos los compañeros, como lo pueden ver en las camionetas apostadas porque estamos en cese. Compañeros en otras ciudades durmiendo dentro de los vehículos y pasando necesidades porque sencillamente las uniones temporales dicen que hoy, a esta fecha, no tienen un centavo para pagarnos nuestro salario. Esta situación no es nueva. Desde hace varios meses los escoltas han venido denunciando el incumplimiento del pago de salarios. Nosotros aproximadamente hace un año, desde el mes de octubre del año pasado, venimos denunciando ante la opinión pública y a la misma Unidad Nacional de Protección los incumplimientos de estas empresas en los sueldos, en pago de viáticos. Según los funcionarios de seguridad, el gobierno adeuda cerca de 40.000 millones de pesos a las 3 empresas contratistas que responden por los esquemas de protección.
Bueno, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, respondió a los requerimientos de la Unidad Nacional de Protección. Señaló que los recursos pedidos por el director de esta entidad se han entregado oportunamente, pero exigió un buen manejo de los dineros para que el dinero no sea derrochado. Lo que tienen es que aplicar allá mucho más control al gasto, austeridad, buscar eficiencias, que no haya derroche, que no haya despilfarro. Eso es lo que se debe hacer en la UNP. De manera que yo no veo por qué todo este ruido mediático, cuando lo que ha habido de parte del Ministerio de Hacienda es diligencia, gestión. Lo que sí creo es que la UNP tiene que ser mucho más efectiva en el control del gasto. Bueno, pues al respecto, el director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, ha respondido en su cuenta de Twitter lo siguiente. Vamos a ver lo que escribió. Lo más reciente que ha escrito el señor Andrés Villamizar es: lamentablemente debo decir que ante la falta de recursos del Ministerio de Hacienda comienza el desmonte de los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección. Esto lo puso temprano en la tarde. Por esta falta de recursos, los escoltas no han recibido su salario del mes de octubre, la operación se comienza a suspender. Luego dijo: la UNP le adeuda a las empresas por servicios ya prestados cerca de 30.000 millones de pesos, no hay recursos en este momento para continuar. Si no recibimos en las próximas horas los recursos necesarios del Ministerio de Hacienda, en los próximos 8 días se levantarían todos los esquemas. No se puede pretender que los escoltas trabajen sin sueldo, no se puede exigir a las empresas que presten servicios sin recursos, no es viable. Y ha dicho que el dinero girado, este es el tuit más reciente, el dinero girado por el Ministerio de Hacienda a la Unidad Nacional de Protección soluciona el problema parcialmente y agradece la gestión del ministro Mauricio Cárdenas. Luego de reunirse en Lisboa con su homólogo de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, el presidente Juan Manuel Santos dijo que es gratificante tener a todas las corrientes políticas de Europa unánimemente apoyando el proceso de paz. El jefe del Estado luso le dio al mandatario colombiano algunos consejos para enfrentar a los enemigos del proceso. Hola, los saludos desde el Palacio de Belén, sede del gobierno en Portugal. El presidente Juan Manuel Santos se reunió con el mandatario de este país, Aníbal Cavaco. Este ha exaltado estos esfuerzos que dicen él son inequívocos por parte del presidente Santos para lograr una paz en Colombia luego de un conflicto armado de 50 años. Deseo que se alcance al éxito. Los Estados democráticos europeos, en particular los de la Unión Europea, apoyan firmemente as negociações em curso, que estão abertas a colaborar para que cheguem a um bom termo. El presidente de Portugal felicitó al mandatario colombiano por ese empeño para lograr la paz en Colombia. Recordemos que Aníbal Cavaco participó en procesos de paz como Angola y Mozambique y basados en sus experiencias también le dio consejos al mandatario colombiano sobre esas críticas y oposiciones que han surgido al proceso de paz. Embora a paz traga benefícios muito amplos para toda a comunidade, mas vencer as resistências às vezes é muito difícil. Por isso, Sr. Presidente, eu desejo-lhe o maior sucesso, que não lhe faltem as forças e a coragem para prosseguir esse objetivo, que é um objetivo supremo, um objetivo da paz. Todas las corrientes políticas, sean estas de izquierda o de derecha, apoyando el proceso de paz en Colombia. Por ahora me despido desde Lisboa, Portugal, y el presidente Juan Manuel Santos se trasladará las próximas horas a París, Francia, quinto destino de esta gira por Europa. Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. El senador republicano de los Estados Unidos, Marco Rubio, termina hoy su segundo día de visita en Colombia. Esta noche regresa a su país y queremos hablar con él para conocer los detalles, el propósito de esta visita. Senador Marco Rubio, bienvenido a CMI, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. El hecho de que en Colombia lo atiendan a usted, que es un senador, de manera individual, que lo reciba el vicepresidente, los ministros, negociadores de paz, pues es un indicativo de que aquí se ve con mucha seriedad que usted es el firme candidato del Partido Republicano a la próxima elección presidencial. Por eso creo que para la audiencia es importante conocer usted por qué vino, qué piensa de Colombia, con qué idea se va después de la información privilegiada que recibió en estos 2 días. Bueno, primero el enlace entre Estados Unidos y Colombia es muy fuerte, incluso el enlace entre Florida y Colombia es muy fuerte.
Así que para nosotros es un viaje lógico y una relación muy importante de seguir avanzando. Segundo, entramos en una etapa importante en la relación entre ambos países, ¿no? Colombia está enfrentando una época en que tiene instabilidad en Venezuela, en un país vecino, tiene su propio proceso de paz que está siguiendo adelante. Hemos visto lo que se ha podido lograr a través de los últimos años con la contribución que ha hecho Estados Unidos al gran esfuerzo del pueblo colombiano a aumentar la seguridad y capacidad. Hemos visto el crecimiento económico que ha habido en Colombia, que ha sido bien impresionante. Así que creía que es un momento apropiado regresar a Colombia, estar aquí en Bogotá y reunirnos con los líderes de este país, que es un gran aliado de mi país. ¿En representación netamente personal o en representación de su partido o con una misión específica respecto a revisar recursos que, por ejemplo, Estados Unidos ha destinado a Colombia para la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuál es el propósito específico, además de la información, Claro. de conseguir información? Bueno, primero vengo oficialmente como senador de los Estados Unidos, representando un estado que tiene una gran población de personas de origen colombiano, incluso miembros de mi familia. Y por otra parte, de un Estado que tiene enlaces económicos muy fuertes. También vengo como miembro del Comité de Relaciones Exteriores, que es el comité que revisa todo este tipo de programas e inversión que se ha hecho en el pasado aquí en otros lugares. Y vemos a Colombia como nuestro aliado más fuerte en la región, vemos como el país más capacitado de ayudar a sus vecinos que tienen y enfrentan situaciones parecidas, incluso en muchos casos peor de lo que Colombia enfrentaba hace solamente una década. Así que para nosotros era un viaje lógico, ¿no? Porque esta relación entre nuestros países es de suma importancia y va a seguir siendo importante en los Senador años. Rubio, Estados Unidos ha apoyado la guerra en Colombia, si entendemos la guerra como la lucha contra la insurgencia. Lo ha apoyado con tecnología, con capital humano, con recursos económicos. ¿Cuál será la manera de apoyar la paz? Se lo pregunto porque si se firma el acuerdo de paz probablemente será en este tiempo en que los republicanos ya por las elecciones de hace 2 días quedan controlando las 2 cámaras del Congreso. Y se lo pregunto porque usted ha sido enfático también en decir que no está de acuerdo con que su país deje de pedir en extradición a los guerrilleros, aunque esto sea o termine siendo fundamental para el éxito de la paz en Colombia. ¿Cuál es entonces la manera de apoyar la paz? Bueno, primero yo creo que eso sí es un tema que le corresponde a los Estados Unidos. Obviamente el acuerdo de paz es un tema colombiano que le corresponde al pueblo colombiano a través de su proceso democrático. Pero en temas de extradición de individuos que han cometido delitos en contra de norteamericanos, que han cometido terrorismo en contra de norteamericanos, eso es algo que yo creo que me voy a pronunciar muy fuerte sobre eso. En términos de la paz, le diré lo siguiente. Sin duda que todos queremos paz para Colombia. Y sabemos que hay una negociación andando en La Habana sobre este tema, pero si el día que se firme, si eso se firma, posiblemente termine el conflicto con una organización, pero quedan otros conflictos, todavía quedan otros grupos de narcotraficantes que Colombia va a tener que seguir enfrentando. Así que nuestro compromiso a seguir ayudando a Colombia, no simplemente a ganar la paz, sino a mantenerla, es algo que no podemos dejar bajo. Segundo, Colombia contribuye mucho de manera creciente a sus vecinos, a otros países de Centroamérica, por ejemplo, que están enfrentando situaciones muy parecidas a lo que enfrentó Colombia hace no tantos años. Y creo que eso es una contribución que está haciendo Colombia a nivel internacional y regional que beneficia a ambos partidos. Hay que apoyar eso también. Senador, para terminar, aquí en Colombia el gobierno del presidente Santos recibe constantemente críticas de un sector de la oposición porque no es más fuerte contra Venezuela y más comprometido en el apoyo a la democracia en Venezuela y a respaldar la oposición al gobierno del presidente Maduro. Y esas voces también vienen de los Estados Unidos, del exilio cubano al que usted prácticamente pertenece. ¿Por qué Colombia tendría que ser más dura con Venezuela si no lo es Estados Unidos, que es un país más poderoso que Colombia? Bueno, primero, yo no estoy ni me has escuchado nunca criticar al presidente Santos. Yo vuelvo y repito, cada país es un país soberano, independiente y toma sus propias decisiones a través de su proceso democrático. Yo sí he criticado al presidente Obama y sí he criticado al gobierno norteamericano y sí he criticado a mis colegas republicanos también por no darle la prioridad que se merece lo que está ocurriendo en Venezuela. Lo que está ocurriendo en Venezuela hoy en día es un desastre total, una economía que está en quiebra y en ruina, líderes corruptos, líderes que están violando los derechos humanos y una democracia que ya no existe. Y vamos a seguir condenando eso y más allá estoy pidiendo sanciones contra los individuos en el gobierno de Venezuela que se están robando dinero de Venezuela, del pueblo venezolano y invirtiéndoles en bienes y en propiedades en Estados Unidos, incluso en mi propia ciudad donde yo vivo. Eso voy a seguir llamando para sanciones adicionales y tengo un proyecto de ley que está al punto de pasar que va a implementar eso.
Pues es el senador Marco Rubio del Partido Republicano, a quien algunos dan como firme candidato para la próxima contienda presidencial en los Estados Unidos por el Partido Republicano. Muchas gracias, buen viaje de regreso a su país. Muchas gracias. Durante una ceremonia religiosa para las víctimas de la toma del Palacio de Justicia, hecho del que hoy se cumplen 29 años, René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una de las víctimas, pidió al gobierno que le permita ir a la mesa de diálogos de La Habana. Según Guarín, la justicia transicional para militares es la solución para esclarecer por fin el paradero de sus familiares. René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, desaparecida en el Palacio de Justicia, explicó por qué le está pidiendo al gobierno que le permita ir a La Habana en representación de las víctimas. Yo le diría al general Mora Rangel y a los militares que estén presentes en La Habana que por favor, para hacer un cierre digno del caso, nos devuelvan los restos y nos cuenten la verdad de qué fue lo que ocurrió con ellos. Guarín aseguró además que hay maneras de llegar a esa verdad que tanto anhelan los familiares de los desaparecidos. Ofrecer mecanismos de justicia transicional al militar o militares que, conociendo el paradero de nuestros familiares, los entregue. Por su parte, Tania Vega, esposa del coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, condenado a 30 años, criticó la justicia colombiana. Hoy, 29 años después, los asaltantes están libres. Y los militares que expusieron su vida son olvidados. Aquí no había sino familia militar. ¿Dónde están los colombianos? ¿Dónde están los ciudadanos de este país haciéndole honor a sus héroes? Y por su parte, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien es hijo de otra de las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia, aseguró que las investigaciones sobre el hecho continúan y advirtió que sí hay avances en este proceso. Las investigaciones que están abiertas todavía son las de desaparición forzada y están avanzando. Hay algunas que están muy avanzadas, otras van un poco más lentas. Ese fue un primer buen ejemplo de procesos de paz que hubo en Colombia con una realidad desde luego distinta a la actual, pero creo que le mostró al país que era posible hacer una paz y conseguir una reconciliación social. Y bueno, en su caso personal, por la muerte del magistrado Yesid Reyes Echandía, que es su padre, él ha dicho específicamente que sí se ha hecho justicia, no solamente porque su familia recibió una suma de dinero, sino porque a los guerrilleros se les dio indulto, se les dio una amnistía, y para él amnistía es una manera de hacer justicia. Luego de permanecer durante 2 días flotando a unos 40 kilómetros de la costa del municipio de Guapi, en el Cauca, aferrado a una nevera de icopor, un pescador de 47 años fue rescatado por la Armada Nacional. Solano Salazar Quintero había zarpado el pasado viernes junto con otro pescador a bordo de una motonave en el corregimiento Boca Grande. De repente, la fuerte marea golpeó la embarcación y él y su compañero fueron arrastrados por la corriente. El domingo, ya sin fuerzas y aferrado a una nevera de icopor, Solano Salazar vio acercarse un buque gris de Armada Nacional y pidió auxilio. La guardia del buque logró verlo flotando y lo rescató. Posteriormente fue trasladado a un hospital en la base naval más cercana, donde luego fue contactado con su familia. En diferentes regiones del país, los profesores marcharon para exigir del gobierno soluciones a la atención médica para docentes y pedir un reajuste salarial. Esta vez la protesta de los 14.000 maestros de Santander fue por culpa del incumplimiento de los acuerdos en salud y el ascenso en el escalafón. La secretaria de Educación del departamento reconoce que los maestros tienen la razón y la culpa es de la fiduciaria, por lo que los invita a sentarse del hogar. Y aunque mañana retornará la normalidad en los 15.000 colegios del departamento, los maestros anunciaron que si el ministro no les da una pronta solución, el próximo paro será indefinido. En Barranquilla, más de 1.000 educadores del Atlántico salieron a las calles. Denuncian que el gobierno les incumplió en los acuerdos de mayo pasado en materia de salud. Sostienen que persisten las dificultades para el ascenso de maestros por la evaluación de competencia que propone el magisterio. En Soledad y Barranquilla, según la Asociación de Educadores del departamento, las alcaldías no han pagado las bonificaciones del 1% del salario que autorizó el gobierno desde mayo pasado. La Fiscalía capturó a 6 personas que integraban una organización dedicada a defraudar al Ministerio de Transporte, tramitando falsas chatarrizaciones de vehículos de carga.
Según la Fiscalía, los capturados presentaban ante el Ministerio de Transporte documentos falsos de supuestos vehículos para chatarrizar. Armaban camiones y vehículos de tracto de carga pesada con partes y autopartes de otros vehículos, estafando así al Estado y al Ministerio de Transporte. La organización operaba desde el 2013 y alcanzó a beneficiarse con jugosos cobros ilegales por 52 camiones. El beneficio obtenido por estos trámites era el reconocimiento por parte del Estado a estos falsos propietarios, a estos falsos tramitadores de la suma de 70 millones de pesos. O en su defecto, estos señores comercializaban el cupo que generaba esta desintegración de estos vehículos. Entre los capturados están el hermano de la Asociación Nacional de Camioneros y un funcionario del Ministerio de Transporte. El hermano del presidente de la Asociación Nacional de Camioneros, de la ACC. La Secretaría de Ambiente urgió una investigación penal para determinar los responsables del gran incendio que se registró en Fontibón y que generó una alerta naranja en 6 localidades de Bogotá. Las nubes de humo tóxico producido por la quema de 650.000 llantas en un incendio que completó 48 horas generó una alerta naranja por la contaminación en 6 localidades de Bogotá. Fontibón, Puente Aranda, Teusaquillo, Chapinero, Barrios Unidos y Kennedy. Según el distrito, la conflagración no habría sido accidental, por lo que se pidió investigar penalmente a los representantes de la bodega donde estaban almacenadas las llantas. Sería mérito casi de un proceso penal, porque obviamente si hay una intención, yo no podría decir que es la empresa en sí, pero lo que sabemos técnicamente es que este incendio no se inicia por situaciones espontáneas. Mientras tanto, las autoridades continúan atendiendo a centenares de personas que se podrían ver afectadas por la inhalación de humos tóxicos. Tratar de mantenerse lo menos posible al aire libre en el perímetro de 1 kilómetro y 2 kilómetros. Según expertos ambientales consultados por CMI, la contaminación de hoy representa 4 veces la de un día normal en la ciudad. Por su parte, el personero de Bogotá, Ricardo Cañón, aseguró que la emergencia generada por el incendio registrado en la localidad de Fontibón estaba anunciada. Una emergencia anunciada. Lo advertimos cuando visitamos la Plaza España. En la carrera 24, en el separador está repleto de llantas. Lo extraño es que quienes tienen la capacidad de administrar la ciudad, que tienen que tomar las medidas, que tienen las competencias, guarden silencio. Y solamente cuando sucede esto, todos nos miremos unos a otros a ver qué nos corresponde hacer. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, se mostró de acuerdo con un ajuste a la institucionalidad de la Federación Nacional de Cafeteros, tal como lo recomienda el informe de la misión cafetera que lidera el excodirector del Banco de la República, Juan José Chavarría. La recomendación del informe de Misión Cafetera de modificar las políticas de la Federación Nacional de Cafeteros fue acogida por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien manifestó que sí es necesario un ajuste institucional siempre y cuando se vinculen a los 600.000 productores del sector. La necesidad de un ajuste institucional en la Federación se hace necesario, pero respetando la institucionalidad. Y la institucionalidad está conformada por 600.000 productores que son los que deben tener la palabra para ver qué es lo que se requiere. El funcionario confirmó que el informe será presentado de manera oficial hasta el próximo año. El informe será presentado formalmente al Gobierno Nacional en el mes de enero. Mientras tanto, mucha especulación con respecto al informe, apenas se está formalizando su presentación en la Federación. Según el ministro de Agricultura, el informe de Misión Cafetera debe ser concertado con todas las partes para buscar las mejores políticas del caso para el bienestar de la industria cafetera del país. Bueno, y la que viene es una noticia esperada por la economía con mucha ansiedad. La producción de crudo en Colombia volvió al 1.000.000 de barriles por día durante el mes de agosto. Dijo el Ministerio de Minas que el mes pasado se volvió a los niveles de producción que no se alcanzaban desde mediados del año. Este incremento se debe al aporte continuo del nuevo campo Juape, ubicado en la zona de los Llanos Orientales. Y el dólar no encuentra techo, cada día se acerca más a los 2.100 pesos. Don Carlos Grosso, muy buenas noches. ¿Qué influyó hoy para que el dólar continuara en su escalada alcista? Claudia, buenas noches. Bueno, el dólar no encuentra techo, no encuentra un nivel donde pueda permanecer por varios días estable. Y hoy muy relacionado con dos noticias en los Estados Unidos. Mejora la productividad en el tercer trimestre en ese país y cada vez bajan más las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Esto significa que la economía sí se está recuperando y esto, por supuesto,
esto se ve reflejado en la moneda, que es el dólar. Miremos la evolución del dólar del 7 de julio, que costaba 1.848 pesos con 91 centavos, hoy 2.086 pesos con 86 centavos. Indicadores económicos del día. Dólar, repetimos, TRM para mañana 2.086 pesos, un euro cuesta en Colombia 2.582 pesos con 48 centavos. Café en Nueva York cierra a la baja, $1.83 la libra. Mañana se le comprará a los caficultores en Colombia la carga en 730.000 pesos en promedio. Azúcar en el mercado internacional, 15,48 centavos de dólar. Petróleo WTI sigue cayendo. Hay preocupación en el mundo entero porque cae el barril de petróleo WTI, 77,91 dólares el barril. Y acciones en la Bolsa de Valores de Colombia, la que más gana, Grupo Aval del sector financiero, 2,15%, y Pacific Rubiales cae hoy 7,85%. Hay rumores de una nueva venta de acciones de esta compañía, por eso los inversionistas se preocupan y hacen que caiga hoy el título de Pacific Rubiales. Mañana muy atentos. Tasa de desempleo en Estados Unidos, Claudia. Muchas gracias, Carlos. Estaremos muy atentos. Volvemos con la información internacional. Sigan con nosotros. Naciones Unidas pidió explicaciones a Venezuela sobre las posibles torturas que habría promovido el gobierno de Nicolás Maduro. Según el organismo internacional, solo han sido detenidas 12 personas tras las denuncias sobre estos hechos, a pesar de las miles de denuncias presentadas. El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas le preguntó al gobierno venezolano sobre los más de 3.000 detenidos que hubo en el país durante las violentas manifestaciones de febrero. Estas protestas desencadenaron la peor crisis en el vecino país desde la llegada del presidente Maduro. Las acusaciones de los expertos de la ONU fueron muy concretas. Estas personas fueron desnudadas y amenazadas de violación. Por su parte, el viceministro del Interior del país defendió a los cuerpos de seguridad de Venezuela. Contamos con un modelo policial que respeta de manera irrestricta los derechos humanos. Venezuela no ha respondido a Naciones Unidas respecto a los informes sobre tortura que este organismo ha realizado entre 2002 y 2012. La ONU reclama cifras de las denuncias que ha habido en estos años. Naciones Unidas cree que en Venezuela ha habido más de las 183 violaciones de derechos humanos que cuenta el gobierno de Caracas. Además, este organismo también critica que apenas 12 funcionarios hayan sido condenados cuando ellos cuentan con más de 5.000 denuncias. Hoy se conoció el nombre de la persona que dio de baja al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Es Robert O'Neill, un miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, quien tenía previsto revelar su identidad la próxima semana, pero que decidió adelantar el anuncio. Este es el hombre que para muchos estadounidenses es desde ahora un héroe nacional. Robert O'Neill, de 38 años y de Montana, disparó a Bin Laden en la frente en mayo de 2011 en un asalto a una casa vieja en Pakistán. Así lo reveló un portal de exmiembros de los Navy SEAL, y por eso el propio Robert confirmó posteriormente esta noticia en una entrevista con el Washington Post. Su padre también hizo esta revelación al diario británico Daily Mail. En un principio, su identidad se iba a conocer la próxima semana en la cadena Fox, que se quedó sin una exclusiva mundial. Este Navy SEAL entró junto con más parte del equipo en la habitación donde se encontraba Bin Laden y asegura que fueron sus disparos los que acabaron con la vida del terrorista que se defendía detrás de su mujer. Según él, no espera ningún reconocimiento por este acto y reconoce que pensó que perdería la vida en esta operación. En ese entonces, Robert llevaba 15 años en el equipo de Navy SEAL, uno de los mejores del mundo. Afirma que decidió hacer este anuncio después de reunirse con un grupo de víctimas de los atentados del 11 de septiembre. Esta decisión ha sido criticada por un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que acusó a O'Neill de buscar fama con el anuncio. El ex canciller venezolano y actual ministro del Poder Popular de Venezuela, Elías Jaua, podría ser declarado como persona no grata por el gobierno de Brasil tras confirmarse que el funcionario viajó en secreto a ese país y firmó acuerdos con organizaciones opositoras del actual gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Esto según información que publican medios locales hasta el momento. Aquí otros hechos que también son noticia en el mundo hoy. El Tribunal Supremo de España desestimó el recurso presentado por Cataluña en el que acusaba al Gobierno Central de Madrid de vulnerar sus derechos fundamentales al no reconocer como legal la consulta soberanista alternativa prevista para el próximo 9 de noviembre, que pretende mostrar la intención del pueblo de Cataluña de declararse o no como Estado independiente del Gobierno español. El alto tribunal insistió en la cancelación de la consulta popular. El sindicato de trabajadores de la empresa alemana de transporte ferroviario Deutsche Bahn convocó a una nueva huelga que esta vez tendrá una duración de 4 días tras la negativa de las directivas de la compañía de realizar un aumento del 5% en los salarios de los trabajadores. Esta es la sexta vez que el gigante ferroviario alemán entra en huelga en los últimos 3 meses y se teme que el cese de operaciones se prolongue por los acuerdos inconclusos.
Más de 100.000 personas protestaron en Bruselas, la capital de Bélgica, en contra de las nuevas políticas sociales y laborales impuestas por el gobierno federal. Los manifestantes se oponen a las reformas pensionales y a la reducción de las inversiones en el país. La jornada estuvo marcada por disturbios y choques con la policía, en donde decenas de vehículos fueron quemados y el tráfico se vio gravemente congestionado. El Tribunal Supremo Libio declaró inconstitucional el Congreso de los Diputados de Tobruk, constituido el pasado 4 de agosto, el cual se eligió por la difícil situación que se vive en el país desde la caída del régimen de Muammar al-Gaddafi en 2011. A pesar de que el Congreso de Tobruk rechazó la decisión inapelable del Tribunal Judicial, el Congreso Nacional General anunció que ya se trabaja sobre el borrador de una nueva constitución que formará un nuevo parlamento y un nuevo gobierno. El presidente de Uruguay, José Mujica, recibió una inusual propuesta en la que un jeque árabe estaría dispuesto a pagar $1 millón por su viejo Volkswagen Fusca modelo 1987. Según medios uruguayos, la oferta se dio durante la cumbre del G77 más China, celebrada en Bolivia a mediados de este año, y tendría pensando seriamente al mandatario uruguayo. Con gol de Carlos Vaca, el Sevilla avanzó a la siguiente ronda de la Europa League. Ya volvemos. College People llegará este sábado a Colombia y las reinas recuerdan sus años escolares en Cartagena. Todo después de comerciales en un flash. Y aquí está de nuevo Alejandra Ortiz con lo más destacado en materia de tecnología y en la Red Mundial de Información. Presentado por 4G LTE de UNE. Vuela de verdad a la velocidad 4G LTE de UNE. El primer 4G LTE de Colombia. Vuela con el MiFi Quanta. Para hoy, CMI en línea les trae una propuesta entretenida y a la vez educativa, que de seguro les recordará sus clases de inglés en el colegio cuando les ponían una canción y una fotocopia con la letra para rellenar los espacios. Pues el sitio web que les presentaremos a continuación llena todos los requisitos anteriormente descritos, virtualmente hablando, para mejorar este idioma. Digite desde su navegador web lyricstraining.com. Esta página web está compuesta de videoclips de canciones en inglés. Encontrará secciones como Jugando Ahora, Nuevas Letras y Más Jugadas. Una vez escoja la categoría, busque la canción que más le guste. Antes de reproducir el video, le presentan 4 modos de juego para llenar la letra y usted puede elegir entre principiante, intermedio, avanzado y experto. Cuando haga clic sobre el video, inmediatamente aparecerá la letra con sus respectivos espacios para que usted, con el teclado, escriba lo que haga falta. Su funcionamiento es genial y muy fluido, de tal forma que el video da una espera si no va lo suficientemente rápido para que le dé tiempo a escribir. Una vez escrita la línea, lo continúa automáticamente un par de segundos atrás. Sin embargo, si usted demora mucho en escribir, se le agotará el tiempo y puede perder la partida. Pero puede utilizar unos recursos pulsando los iconos de pausa, retroceder o la X para salir del juego. Al finalizar, usted podrá ver su puntuación con aciertos y fallos y asimismo la mejor puntuación de otros usuarios que jugaron la misma canción. Si quiere practicar en otros idiomas, puede elegir entre los que aparecen en pantalla. Al finalizar, puede compartir su juego en las redes sociales como Facebook, Twitter, Google+, o por correo electrónico. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y el Sevilla de España, con un gol de Carlos Vaca, clasificó a la siguiente ronda de la Europa League. El 1-0 llegó a los 18 minutos. Golpe de cabeza de Gameiro tras el cobro de tiro de esquina de Reyes. El empate para el equipo de Bélgica llegó con algo de fortuna. El lanzamiento rebotó en Denis Suárez, que estaba en la barrera, y cambió la trayectoria para despistar al arquero Beto. 1-1. Antes de ir al descanso llegó el 2-1 para los de casa. Una gran jugada colectiva y la definición de Reyes, que definió con precisión. El puntillazo final fue por intermedio del colombiano Carlos Vaca, que redondeó la victoria con esta anotación. Quinta victoria consecutiva en casa del equipo sevillista, que ya está en la siguiente fase de la Liga Europa. Y el flamante semifinalista de la Copa Sudamericana, Atlético Nacional, arribó hoy al país y su técnico hace una importante petición.
Luego de clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana frente al César Vallejo del Perú, Atlético Nacional regresó al país focalizado en la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Postobón. El cuadro verdolaga solicitará a la Selección Colombia no convocar a Edwin Cardona y Daniel Bocanegra para los amistosos frente a Estados Unidos y Eslovenia en una fecha FIFA que se cruza con el partido de ida de la Sudamericana frente a Sao Paulo. Vamos a tratar de llegar a un punto intermedio donde podamos, o por lo menos hacer la gestión de tratar de que nos ayuden, porque el equipo obviamente que necesita esos 3 jugadores. Edwin Cardona aclaró cuál es su prioridad a la hora de escoger entre semifinales de Sudamericana o amistosos FIFA. Todos los días no jugamos una Sudamericana, obviamente hay que pensarlo, pero me quedaría acá porque he luchado mucho para esta distancia y quiero llegar a la final. Nacional confirmó que el partido de ida frente a Sao Paulo finalmente se jugará el 19 de noviembre tras un acuerdo entre los dos clubes. Y se presentó hoy en la sede deportiva de la Federación el nuevo balón del fútbol profesional colombiano. El balón Golti Fusion le dice adiós al fútbol profesional colombiano. La última fecha de la fase todos contra todos de la Liga Postobón será el último partido de esta pelota y le dará paso a Invictus, el nuevo balón de Golti, que hará su presentación oficial en la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Postobón 2014. El nuevo esférico cuenta con mayor rebote, es más rápido y permite mayor control de trayectoria. Técnicamente no hay una diferencia muy grande. Precisamente por eso nos atrevemos a ofrecer el nuevo balón, porque los jugadores no van a encontrar una diferencia importante. Cambia simplemente los colores, entonces aquí no hay ningún riesgo. Bueno, se siente un poco más liviano. A simple vista, la parte física mejoraría la visibilidad del balón. Que tengan una buena noche, acordate siempre, mira deporte, hace deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con esta belleza llamada Julieta Piñeres. Gracias, profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. El mundo de la música rock vive hoy un terrible escándalo. El baterista de la agrupación AC/DC ha sido arrestado por propiciar un asesinato y posesión de drogas. Así lo ha informado la policía de Nueva Zelanda, un tema que empaña la brillante carrera de esta legendaria banda. Un escándalo de grandes proporciones tiene en boca de todos al baterista de la legendaria banda AC/DC. Phil Roth fue citado a una audiencia en Nueva Zelanda en la que se le acusa de planear un asesinato. La corte de Taurunga en ese país fue testigo del interrogatorio al veterano artista de 60 años, a quien además se le acusó de posesión ilegal de drogas y de amenazar de muerte a varias personas cuyas identidades no fueron reveladas. Aunque los testimonios fueron contundentes, la justicia determinó que Roth podría salir bajo fianza. Sin embargo, deberá volver al recinto el próximo 27 de noviembre, donde se seguirá con los alegatos de defensa y acusación. Por esta razón, su defensa se mantiene prudente y no ofrece ningún tipo de declaración. Phil Roth recientemente lanzó su disco en solitario después de pertenecer por años a AC/DC, una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos. ¿Y quién no ha bailado en una fiesta la popular canción YMCA o Macho Man? Pues bien, les cuento que la famosa banda norteamericana Village People aterrizará por primera vez en tierras colombianas. Su presentación será en Medellín este sábado 8 de noviembre. La célebre agrupación de música disco que a finales de los años 70 impuso toda una tendencia, presentará todos sus clásicos de la mano de 3 de sus integrantes originales y otros nuevos. La banda, formada en 1977 en Nueva York, revivirá toda su magia y sus disfraces en Palma Ia, en la capital antioqueña. Un espectáculo que sin duda vale la pena no perderse. Y ser reina para algunos puede parecer una cosa fácil, pero para quienes viven esa experiencia puede resultar un poco doloroso. Ayer la candidata al departamento del Huila sufrió una aparatosa caída en pleno desfile y hoy las candidatas recordaron sus años escolares.
Las candidatas a Señorita Colombia 2014-2015 hoy retornaron al salón de clases y en la Fundación Profamilia tomaron atenta nota de algunos temas médicos como el cáncer de cuello uterino y la vacuna contra el papiloma humano. Para prevenir esta gran enfermedad, este cáncer, nos apliquemos por favor la inyección contra el virus, hagámonos la citología anualmente. Las 26 mujeres más bellas del país lucieron radiantes con vestidos Pat Primo y la señorita Huila recordó su primer tropiezo en el concurso. Actitud ante todas las situaciones difíciles de la vida, por ahí dicen que es la caída de la buena suerte, entonces así vamos a ver qué le ocurre a la señorita Huila, pero nada, estoy muy contenta. Las Beldades asisten esta noche al tradicional banquete del millón, evento que congrega a las empresas más generosas del país para apoyar económicamente a los más necesitados. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Siempre es que qué cosa tan difícil que es ser reina de belleza, ¿no? No, es difícil. ¿Quién no se ha caído, claro? Muy difícil. Así llegamos al final de esta edición de CMI a las 9:30. Más CMI.